Lúdica, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Actriz. Al contrario, gracias a ti. Me parece un proyecto increíble. Para preguntarte muchas cosas. Las que quieras. Empecemos por el principio. ¿Dónde naciste? Nací en Cracovia, en Polonia. ¿Nos puedes contar un poquito de tu infancia, de tu traslado, tu migración a México y de en qué momento aparece el arte en tu vida y de qué manera? Si es la música primero, si es la literatura primero, si es el teatro, si es... Yo creo que uno nace en ciertos círculos, uno respira, uno escucha, uno vive, uno mama, uno se desarrolla y se cría en diferentes ambientes, y el mío era bastante artístico, ¿no? Desde todo lo que te estoy contando hasta que yo misma empecé a encontrarme actuando enfrente del espejo y llorando y escribiendo obras de teatro y jugando con mis muñecos de peluche a contar historias y a ponerlos en diferentes personajes y casi que ni me di cuenta cuando empezó esta necesidad de expresarme. ¿Tú pensabas que todos los niños jugaban también a hacer ficción? No, y yo creo que debe haber muchos niños que juegan a la ficción que tampoco se dedican a ser actores profesionales, seguramente. Yo creo que eso que tú encuentras de pequeño y que es esta necesidad de buscarte a través de diferentes cosas que en ese momento no eres, es importantísima. O sea, porque siento que el actuar y el interpretar personajes es simplemente una expresión de nosotros, y nosotros somos al mismo tiempo un personaje que nos escogemos ser y con él ir la mayoría del tiempo por la vida, ¿no? Pero somos todos los personajes que podemos ser, y escogemos uno para vivir, pero yo creo que es una manera de expresarse de todos, ¿no? No necesitamos contar con que cada uno de los niños que dibuja va a ser pintor, se expresa a través de la pintura, o que canta va a ser cantante, se expresa a través de la música. Yo creo que sí. En tu caso coincidió que de niña jugabas a la ficción. Y en ese edificio de artistas armaban tus papás fiestas bohemias y así. Seguramente, de las cuales no me acuerdo mucho, porque yo el día que cumplí 2 años viajé con toda mi familia a México, toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Viajamos a México porque nos mudábamos temporalmente, por 1 año nada más, porque a mi papá le ofrecieron un trabajo en la Ciudad de México en la Filarmónica, y entonces el plan era venir por 1 año nada más. Y acabo de cumplir 35 años en México. ¿Cómo es eso? De artista plástica y de violinista nace una estrellita de televisión. Sí, pues un día mi hermana estaba en un taller de teatro en la escuela, y entonces una de las maestras un día le preguntó a los alumnos que si tenían hermanos chiquitos porque necesitaban niños para una obra de teatro, y mi hermana dijo: yo tengo a la hermana que todos los días llora enfrente del espejo y se ríe y habla sola y pone sus muñecos a actuar. Y entonces el momento en el que yo estaba haciendo teatro y mi hermana, sin contarle a nadie, me empezó a llevar a escondidas a Televisa a hacer unos castings para un proyecto que se volvió masivamente grande, que se llamó Carrusel. Y se enteraron, porque al principio eran escondidas, pero después de 4 meses de llevarme, después de callbacks y callbacks y callbacks, mi hermana ya tenía 15 años, entonces se robaba el coche y me llevaba. Un día cuando llamaron a mi casa y le dijeron que querían ver a los papás, porque estaba muy bien que la trajera la hermana, pero ya querían algo más serio, porque la niña ya se había quedado en el proyecto, mis papás se asustaron. Y yo creo que yo hice demasiado berrinche como para que ese miedo opacara más el deseo de hacerlo. Y creo que no nos
nadie nos imaginamos las consecuencias que fueron bastante poderosas. ¿Te sigue hasta ahora? Sí, ese personaje me sigue 30 años después, 25 años después. ¿Qué relación tienes con ese personaje? Bastante bueno, sí, me he reconciliado bastante bien con ese personaje, pero sí fue difícil porque cuando la gente cree que eres una niña mamona de guantes blancos que racista, pues es una cosa espantosa, y que te llamen María Joaquina en las calles, pues yo batallaba mucho con eso, pero no, ya no, la verdad que ya no, porque creo que he aprendido a través de los últimos años importantísimos en mi vida, porque creo que mientras uno crece y mientras uno se va pues madurando y quitando de cosas que no le sirven, vas dándote cuenta que tú no eres tus personajes y tú no eres la persona que la gente ve en la televisión o en el cine o en un escenario, y yo he aprendido a encontrar quién soy yo, y creo que eso fue en gran parte lo que me hizo darme cuenta que ese personaje era un personaje y que no tenía nada que ver conmigo, y que la gente se había quedado con esa idea, pero pues allá ellos, ¿no? Tú has logrado algo que debe ser la envidia de muchas y muchos que son estrellas de televisión, que es dar el paso de ser tal cual una estrella de televisión a ser considerado un actor, en tu caso una actriz de teatro respetada. Has dado ese paso con mucha naturalidad, no digo que sin esfuerzo, pero con mucha naturalidad lo has ido logrando, y obviamente con talento y con disciplina. Pero tengo la impresión, por alguna razón, de que tu carrera en el cine ha tenido un lento despegue. ¿Es así? Sucede algo con el cine. A mí me tocó una época del cine en donde al principio se me juzgaba mucho por ser una estrella en televisión, 2, bonita, 3, de ojos azules y rubia. Y entonces las películas a las que yo tenía acceso, pues no eran las películas que iban a estar en los festivales, ni eran las películas que iban a dirigir esos directores con los que a mí me gustaría trabajar, ¿no? Porque hay un prejuicio muy grande hacia mi tipo, hacia la belleza, hacia el venir de la televisión. Y creo que para mí ha sido doblemente complicado estar en donde estoy. O sea, te casteaban de la rubia. Si no era de la rubia, no claro, sabían dónde colocar. Sí. Así como se lucha con el prejuicio contrario, quiero decir, con el tener solo personajes de un cierto tipo muy particular, y que entonces solo te castean para, no sé, un personaje de servidumbre. Justo en eso estaba pensando. Yo Angelina Peláez, por ejemplo. Yo vivo el mismo prejuicio. El mismo, pero a la inversa. Y es difícil. Pero dime una cosa, en la última década tú has demostrado con una serie de personajes en teatro tu capacidad. Eso no acaba de permear al cine todavía. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y he logrado un lugar en el que siempre soñé estar, y claro que quiero más, y claro que quiero seguir haciendo castings para directores importantes, ¿no? El otro día hice un casting para Alfonso Cuarón, y después me lo encontré a la semana siguiente. Le dije: Alfonso, acabo de hacer un casting para tu película. Y me dijo: muchas gracias, no lo he visto, pero te agradezco que hayas hecho un casting para mi película. Porque aunque ellos no me hayan visto actuar, porque sé que es gente que no va al teatro, sí, esas cosas pasan de boca en boca, y creo que el esfuerzo paga. No creo, estoy segura, y cada vez hago cosas que me gustan más. Te estoy contando mis épocas oscuras. ¿Es la sombra de la rubia o la sombra de María Joaquina, o a qué se lo atribuyes tú? Es que me da un poco hasta de pena hablar de esto, porque tampoco es, o sea, hay muchas cosas buenas. Lo sabemos, sí, claro.
Pero yo creo que ¿qué será? Fíjate, Gael y yo éramos muy buenos amigos cuando éramos chavos, ¿no? Crecimos juntos, hicimos un proyecto de televisión. Y después, cuando nos fuimos juntos a Londres a estudiar, a mí el amor y el enamoramiento y me hizo regresar y me embaracé y no seguí estudiando una carrera que a mí me interesaba estudiar y Gael se quedó. Y cuando Gael me vio hacer televisión, me dijo, no hagas eso, no te prostituyas. Y dije, wow. Y me lo dijo muchos años. Y entonces creo que la vida y las decisiones, por supuesto, son las que te llevan a estar en el lugar en donde estás. Tal vez si yo no hubiera seguido haciendo televisión, tal vez si no me hubiera enamorado, seguramente no hubiera tenido a mi hijo, hubiera tenido otra vida, me hubiera quedado honrada, o tal vez hubiera, no sé, mi vida hubiera cambiado sin duda. Pero son las decisiones que uno toma y a veces no ves más opciones. A lo mejor sí las hay. Yo no sé si la suerte existe. Yo creo que existen las oportunidades y existe el estar preparado y tú tomas las que ves en ese momento. En ese momento yo no vi más y empecé a hacer televisión. Hablemos de tu relación con los directores. Dices sí. Cuarón, ¿con qué clase de directores te gusta trabajar? ¿Cómo es el director con el que tú te sientes cómoda, creativa, con el que funcionas? ¿A qué distancia te gusta que esté el director de ti? En el sentido de cuánto quieres que te acompañe, que te lleve abrazadita y así, o que te lleve solo con la yema de los dedos por el camino del personaje. Me gusta mucho trabajar con los directores. Me gusta que admiro mucho el trabajo de los directores. Lo admiro porque están en todo y tienen que estar en todo. Y me gusta que un director sepa lo que va a hacer. Uh-huh. Me gusta que sea alguien abierto y que te dé la oportunidad de trabajar con él y de proponer y de encontrar juntos. Pero no me gustan los directores blandengues que no saben, que se dejan convencer demasiado fácil. No. Okay. Me gusta que el director sepa hacia dónde va y qué quiere de ti. Y creo que lo que hace un buen director es sacar lo mejor de ti. ¿Cómo trasladas esa intimidad, esa familiaridad de un espacio teatral al set? Sí, es más difícil en el cine, dices. En el set de cine sí. Que en el teatro es muchísimo más difícil. Es mucho más difícil porque las condiciones, porque tienes una cámara enfrente, porque de pronto estás a media emoción y dicen corte. Entran a retocarte. A retocarte, como deberían ahorita, porque creo que estoy hirviendo. No toquemos ese son. No. Pero sí, entonces te cortan la emoción a la mitad y la tienes que reproducir de nuevo porque el micro no estaba puesto, o sea, porque hay una serie de cosas que no fluyen de la manera en la que fluyen en el escenario. Pero yo creo que se logra y además la magia de la cámara es increíble. O sea, aunque no se logre aquí, de pronto en la pantalla dices, ay, mira. Sí, chisa. ¿Cómo es tu relación con la cámara? ¿Qué sientes que la cámara mira? ¿Qué sientes que la cámara piensa de ti? Casi que no la veo. Ajá, la ignoras un poco. Sí. Yo creo que estoy tan acostumbrada a que haya una cámara enfrente desde hace tantos años que estoy expuesta a las cámaras que no le hago mucho caso. Y veo que hay actores que son muy conscientes de la cámara. Y me molesta porque el servicio, la cámara tiene que estar al servicio tuyo, de tu trabajo, no al revés. Tú no tienes por qué estar buscando una cámara y viendo cuál es tu mejor ángulo y sabiendo dónde está. O sea, eso no sirve para ti, para actuar. Es casi el proceso inverso. Es el proceso inverso. Y cuando estás con un actor que está buscando la cámara,
pues no estás jugando tenis, él está peloteando para allá, ¿no? Y distrae mucho. Quiero hablar de 2 películas tuyas, de las más recientes. Una es, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Ajá. Es un personaje con su grado de neurosis, con algunas necesidades no satisfechas en su hogar. Y muy nutrida de la televisión, hablando de eso. Muy nutrida a través de la tele. Sí. Quisiera saber cómo llegó ese personaje a ti y por qué lo aceptaste. Cuando leí el guión me divirtió mucho. Me gusta mucho hacer esos personajes histéricos. Es muy estresada este personaje. Es muy estresada y toma pastillas y es borracha y se mete Ribotril y luego whisky y pues me gusta explorar esas cosas de locura y de casi como de farsa, pero en esa línea donde pues tiene que ser verdadero, porque además ves gente en la calle que es así, ¿no? ¿Hiciste casting para esa película? No. No, hicimos un taller para la obra de teatro al principio, 3 años antes de que filmamos la película. Como que estamos en rapport. Y entonces, después de eso, hicimos la película y fue muy curioso porque pues después de 100 representaciones que tuvimos en la obra, de hacerlas 100 veces, pues casi como que fue copy-paste, ¿no? Fue llevarnos a un set en donde está filmada casi toda la película y poner una cámara. Y nosotros seguíamos casi que en el teatro y la cámara estaba pues ahí cachándonos. Y la otra película de la que quería hablar es una que se estrenó apenas hace unos meses, que se llama Rumbos Paralelos. Ajá. Esa me tardé en verla. Se me andaba yendo ya. Esa duró un buen rato. Sí. ¿Y esa cómo llegó a ti? ¿Por qué la aceptaste? A mí la anécdota me encantó. La película trata de 2 madres que se dan cuenta que no son las mamás de sus hijos. Porque uno de ellos tiene una insuficiencia renal, de pronto le sucede algo, le dicen que necesita un trasplante. Y entonces, en el momento de hacer los análisis y todo esto para ver quién es compatible para darle el riñón, se dan cuenta que no son los papás. Y entonces esta mujer desesperada empieza a buscar a la mamá real para que le dé un riñón. Y entonces... ¿La vieron? Sí. Y entonces me parecía súper bonita la anécdota, sobre todo porque cuando has sido mamá y cuando tienes la experiencia de amar a una persona sobre tu propia vida y cuando estarías dispuesta a dar un brazo, un riñón, una pierna o lo que fuera necesario para que tu hijo viva, cobra mucho más sentido el contar una historia así. Y tenía muchas ganas y fue curioso porque a partir de entonces, claro, ya me llaman para ser la mamá de todos los niños. Lo hemos hablado aquí otras veces. Pero me encanta y toquemos ese tema más porque creo que es una cosa de la que nos resistimos las actrices, sobre todo cuando llegamos a cierta edad y queremos como seguir agarradas a los otros personajes, ¿no? Cuando en realidad no nos damos cuenta de que estos son los personajes que se ponen buenos, estos son los que tienen carnita, estos son los que ya han vivido, los que tienen más experiencias, más vivencias y por eso hice la película, porque tenía yo muchas ganas de contar la historia de una mujer que no la está pasando nada bien, que se da cuenta que su hijo no es su hijo y que probablemente el que sí es suyo se muera si ella no le da un riñón y una serie de cosas que me parecían cosas por las que generalmente los seres humanos no pasamos. ¿Te sientes tú, Ludvika, comprometida con ser bella? O sea, es un poco lo que le contiene ser Ludvika Paleta, le contiene ser bella, y si no es bella, entonces es como que quedas a deber. ¿Hay algo de eso? Y si sí, ¿no te dan ganas de revelarte? Y si sí, ¿cómo lo haces? Yo creo que todas las mujeres tenemos un poco de eso, me imagino.
debe haber unas en alguna parte del mundo que no, pero la belleza es algo que pesa desde que ni siquiera te acuerdas. Ay, qué bonitos ojos, ay, qué bonita te ves, ay, tus rulos, ay, qué bonita, ay, qué bonita, ay, qué bonita. Y entonces, claro, ¿cómo se confunde una niña con dónde está el valor? ¿Dónde está tu valor? No tendrías por qué saber a los 2, 3, 4, 5 años que ese no es tu valor y que esa no eres tú. Yo creo que es una confusión de las más grandes y de las que más hacen daño. Cassandra decía, es violencia. Sí, es muy violento porque claro que no te das cuenta cuando tú llegas con una niña y le dices, pero qué preciosa estás, porque la intención es buena, pero el resultado es malo. ¿Cómo nos abrimos espacio? Digo, ni tú ni yo tenemos 60, pero ¿cómo nos abrimos espacio para que se sigan contando historias de mujeres en las que quepa una mujer de 40, de 45, de 48? Bueno, fíjate, eso es lo maravilloso del teatro. Sin duda. Que yo el año pasado tuve la fortuna de ver una puesta de The Maids con Cate Blanchett y Isabelle Huppert en Nueva York. Y las dos son mujeres. Isabelle Huppert, ¿cuántos años tiene? 60 y tantos. 60,000. Pero en el escenario eso no se nota. En el escenario solo está tu herramienta, tu talento, tu habilidad, ¿no? Y me acordé porque aquí está Diego del Río, director muy querido con el que he trabajado en un par de ocasiones, pero la primera obra que hicimos, Espejos, de Annie Baker, yo quería ser el personaje de la niña, y entonces Maurice Gilbert me decía, Ludwika, por favor. Yo le decía, pero sí puedo, te lo juro que sí puedo, es una niña de 16 años, pero yo lo puedo hacer, te lo juro. Y entonces cuando platiqué con Diego, me dijo, sí, yo creo que lo puedes hacer. Y lo hicimos, y era un personaje divertidísimo, y lo hice a mis 30 años. Por eso te digo que por eso el teatro es increíble, ¿no? Porque no se te ve tanto la cara. No, o sea, en el buen sentido. Estás ahí más lejecitos. Es tu alma la que viaja. Es tu alma. Exacto. Exactamente. ¿Pero qué hacemos con el cine? Porque queremos seguir haciendo cine. Ah, porque estamos hablando del cine. Es ser mujer en el cine mexicano, por favor. Yo creo que es una cosa muy, muy americanizada, ¿no crees? O sea, porque tú ves las películas europeas, sí, y digo, hay actrices que tienen personajes increíbles porque las mujeres de 25 años no tienen mucho que decir. La verdad es que los personajes de 25, 30 años, pues sí, estás bonita y tienes un mejor cuerpo que a los 50, 60, pero ¿dónde está toda esta vivencia y dónde está todo esto que tú has vivido y que has dolido y que has llorado y que has... ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa cultural. Yo creo que en Europa, digo, no por nada las mujeres no se ponen tanto maquillaje ni tanto botox, porque ya entendieron que el valor y lo interesante de una mujer no está ahí. Y yo sí creo que lo interesante de una mujer viene de todo lo que has vivido, de lo que puedes traer a una plática, a tu familia, a tu pareja, a la vida, a lo que somos como mujeres, ¿no? Creo que en la medida, y esto creo que sí es responsabilidad nuestra como mujeres, en la medida en la que conozcamos nuestra potencia, vamos a saber usarla y exponerla y dejarla ahí pese a lo que digan y pese a lo que parezca, ¿no? Pero creo que en el cine todavía pasa esto porque somos botoxeras de closet, todas. ¿Cómo se modificaron las cosas para ti en lo profesional con la llegada de Nicolás?
Pues mira, para mí, yo soy un caso muy particular porque yo tuve a Nicolás a los 20 años. Entonces, para mí no fue, o sea, a mí no me pasó nada ni en el cuerpo. Haz de cuenta que yo tuve a mi hijo y me salí del hospital con mis jeans puestos. Y yo decía, ¿dónde quedó ese globito que traía yo aquí? O sea, en realidad esas son las ventajas que te da tener 20 años que pues después ya no tienes, ¿no? Que son unas por otras. Pero yo a los 8 meses de que nació mi hijo empecé a trabajar. En realidad no sentí, como estoy sintiendo ahora que quiero volver a ser mamá, las desventajas de la maternidad. ¿Y a qué me refiero? Es, en los últimos 3 proyectos que he hecho, pues me piden que no me embarace, porque pues ¿cómo me voy a embarazar? ¿No? Entonces es como una lucha entre decir, a ver, me hago un tiempo y me embarazo y después pues obviamente no voy a poder trabajar en ciertos meses porque no voy a estar ni físicamente lista y además quiero estar con mi bebé. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Me lo llevo al set? ¿No me lo llevo? Logísticamente, o sea, es complicadísimo. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, tu generosidad y tu confianza.